Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, mi nombre es Carlos Zapata y bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de la macro y la microeconomía. Vamos a definir qué es cada una y vamos a determinar cuáles son los factores principales que se estudian dentro de cada una de estas para así poder encontrar lo que las diferencia. Pero antes te invito a que te suscribas al canal, me regales un like y al finalizar el video dejes en los comentarios cualquier duda o inquietud que te quede. Ahorita sí, no siendo más, vamos a comenzar. ¡Al toque, perra! Lo primero que debemos de pensar es por qué se habla de micro y de macroeconomía. Resulta que en el mundo hay factores que afectan a la economía en general que vienen desde lo más general hasta lo más específico. Entonces, para buscar la facilidad de estudio y también la especialización de estudio de la economía, pues se sacaron estas dos ramas. No va a haber los mismos conceptos y no va a estudiar lo mismo una persona que se dedica al estudio de la macroeconomía que otra que se dedique al estudio de la microeconomía. Ya partiendo de esto, vamos a hablar de la general, la macroeconomía. Esta se encarga más que todo de estudiar cuál es el comportamiento del mundo, de la economía mundial, pero a nivel más general, a nivel de cada país, y cuáles son los factores principales que se estudian dentro de esta economía, en qué es lo que se debe de enfocar el economista que se está metiendo en este tema, qué es lo que debe investigar y con qué es lo que debe trabajar. Debe de mirar primero que nada los países, la inflación que se maneja dentro de estos, la tasa de empleo y de desempleo, el comercio internacional, que si tienen tratados de libre comercio, que qué países dependen para importar productos, que si son países productores y hacia qué países exportan, políticas monetarias, etc. Como puedes ver, son cosas muy generales que controlan los gobiernos. ¿Sí? Nosotros como individuos no podemos controlar la inflación desde un banco central. Nosotros como individuos no podemos decidir cuándo se saca y se imprime más dinero. Si bien nosotros estamos dentro de todos estos procesos, y si bien nosotros también podemos tener una empresa y con esa empresa exportar e importar y todas estas cosas y generar empleos a nivel general de la nación, los que toman estas decisiones más grandes y que hacen que la economía se mueva para cierto lado son los gobiernos. Entonces un economista que se dedique a la macroeconomía, para resumirlo, se dedica a estudiar y a mirar cómo es el comportamiento del gobierno en cuanto a la economía de ese país y del mundo. Ya luego de tener esto claro y de tener definido el concepto de macroeconomía, vamos a ver el concepto de microeconomía. Esta se enfoca más que todo ya dentro en lo que pasa dentro del país en sí, dentro del país en cuestión. Pongamos de ejemplo Colombia. Un economista que se dedique a la microeconomía ya se dedicaría, por ejemplo, a entender por qué la empresa X está vendiendo productos a las personas Y, o por qué las personas Y están comprando productos de la empresa X, por qué las personas cuando sacan una política monetaria nueva toman ciertas decisiones. Son cosas más específicas de la economía que hay que entrar también a mirar, porque como te dije, hacen parte de esa macroeconomía. Hay que entender que la economía es como un engranaje y tiene piezas pequeñitas y piezas más grandes, como un reloj suizo, y todas estas piezas deben de ir perfectamente encajadas para que la economía avance de manera saludable. ¿Qué elementos podemos encontrar? ¿Qué elementos principales podemos encontrar dentro de la microeconomía? Las principales son las personas y las empresas. Y dentro de estas dos tenemos las decisiones que toman las personas y las decisiones que toman las empresas. Y allí es donde se entra en un concepto que hemos visto en otros videos,
en donde hablamos de disyuntivas. Entonces, teniendo en cuenta estas disyuntivas, se definen las decisiones de las personas y las decisiones que toman las empresas a la hora de producir ciertos bienes y servicios. Entonces, el economista que se dedica a estudiar la microeconomía de un país, lo que hace es mirar a ver cómo es que estas empresas están influyendo en el comportamiento en general de la población de ese país, para poder determinar para dónde es que se está moviendo esa sociedad. Y ya sabiendo esto, poder entender, si quiere, cómo es que ya las cosas que están pasando en macroeconomía están empezando a afectar el lado microeconómico. Porque, por ejemplo, ahorita con toda la cuestión de los cierres que hubieron por COVID y todas estas cosas, y las políticas monetarias que sacaron los países para contrarrestar esa caída que hubo por ahí en el 2020 de los mercados, para contrarrestar todas esas empresas que tuvieron pérdidas enormes y para contrarrestar todos esos efectos secundarios de la pandemia, muchos países cambiaron políticas monetarias, imprimieron más dinero, tratando de generar más empleos, de que hubiera más liquidez para que las personas pudieran mover la economía, pudieran comprar cosas y se pudiera mover la economía. Pero resulta que esto afectó a la microeconomía porque las personas empezaron a tomar ciertas decisiones y ciertos comportamientos que al día de hoy están afectando a cada país de una manera determinada. Un ejemplo muy claro es Estados Unidos, que tiene un fenómeno que se llama la gran renuncia. ¿Qué pasó con estos incentivos que dieron en Estados Unidos? Las personas se dieron cuenta que no necesitaban tanto ir a trabajar y muchas de ellas empezaron a renunciar a sus trabajos. Otras quisieron volver a obtener lo mismo que tenían con esos incentivos en su trabajo, pero lastimosamente no estaban capacitadas para todo esto. Como podemos ver, si bien la macroeconomía y la microeconomía son dos ramas diferentes en las que debemos decidir en cuál enfocarnos, no quiere decir que no vayan correlacionadas, porque la economía en sí es una sola y las cosas que pasan en macroeconomía tienen efectos en la microeconomía, y lo que pasa en la microeconomía tiene efectos en la macroeconomía. Entonces siempre van a estar correlacionadas, pero la idea de definir cada una de estas y de estudiar una o la otra es tener unos conocimientos más específicos y no unos conocimientos tan generales. Espero este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like. De verdad que me ayuda muchísimo a que este video le llegue a muchísimas más personas y más personas puedan verlo y pues puedan aprender estos conceptos que acabas tú de aprender. Suscríbete al canal, que aquí abajo hay un botoncito al que le puedes dar clic, no te cuesta nada, a mí me ayudas un montón. También me anima mucho pues saber que el contenido vale la pena hasta para que te suscribas y apoyas muchísimo pues a que este canal también siga creciendo. Ahorita sí, no siendo más, no te quito más tiempo, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.